Esta es una producción de Marta de Baile. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Búsqueda Interior. Hoy vamos a tomar un tema muy importante porque vamos a hablar de límites. ¿Alguna vez has sentido que los límites te estorban? ¿Que las reglas, las normas, las restricciones están ahí para hacernos la vida más difícil? Todos lo hemos sentido. Y es que vivimos en una época donde la libertad es uno de los valores más apreciados. Se nos dice que podemos hacer lo que queramos, cuando queramos, con quien queramos, y sin darnos cuenta muchas veces confundimos libertad con falta de límites. Pero dos grandes pensadores nos dejaron reflexiones importantes sobre esto. Baltasar Gracián decía: el que no pone límites a nada, nunca será dueño de sí mismo. Henry Amiel afirmó: los buenos límites no encierran, protegen. Es curioso cómo la palabra límite nos suena restrictiva, cuando en realidad es un sinónimo de protección. Porque los límites tienen un propósito. Imagina que tu casa no tuviera paredes ni puertas. No habría un lugar seguro. No sabrías dónde termina tu espacio y dónde comienza el del vecino. Bueno, en la vida ocurre lo mismo. Sin límites, somos vulnerables. Y los límites existen en todas las áreas. Cuando conduces, hay señales de tránsito para evitar accidentes, para protegerte. Si bebes alcohol, hay un límite que distingue entre una copa y perder el control, para protegerte. En las relaciones hay líneas que, si se cruzan, pueden destruir familias, amistades y futuros. Incluso en la iglesia hay límites claros. En 1 Timoteo 3:15 se nos dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero la verdad es rechazada precisamente porque impone límites. Pero sin ellos nos perderíamos. Y no hay historia que refleje esto mejor que la historia de Sansón. Sansón fue un hombre que cruzó todos los límites. No fue un hombre común. Desde antes de nacer, Dios tenía un propósito para él. En Jueces capítulo 13, un ángel se aparece a su madre y le dice que su hijo será un nazareo apartado para Dios. ¿Qué es eso de ser nazareo? No te vayas a confundir con ser nazareno. Jesús era nazareno porque era de la región de Nazaret. Pero nazareo se refería a un voto de santidad, a una consagración que se hacía. Bueno, Sansón fue consagrado a Dios desde su nacimiento, pero los nazareos tenían que observar ciertas cosas, básicamente tres muy importantes. La primera, no beber ni comer nada que provenga de la vid. O sea, ni siquiera uvas podían comer. No podían tocar nada muerto ni acercarse a nada muerto. Y no podían cortarse el cabello, que es una de las características por las cuales todos identificamos a Sansón. Eran límites claros, y esas eran las señales de su consagración. Pero la verdad es que desde muy joven, Sansón los rompió todos. El problema de Sansón no fue la falta de poder, fue la falta de dominio propio. Veamos el inicio de su caída. En el libro de Jueces capítulo 14, Sansón vio a una mujer filistea y decide que la quiere como esposa. Sus padres intentan advertirle, pero él insiste. Recuerden que no se permitía que se casaran con tribus paganas. Y su vida, a partir de ahí, fue un continuo cruce de límites.
Se involucró con los filisteos cuando Israel debía mantenerse separado, hizo apuestas con los incrédulos, se apartó del camino correcto, comió miel del cadáver de un león, contaminándose al tocar un cuerpo muerto de acuerdo a sus votos. Cada decisión que tomaba lo alejaba un poco más del propósito de Dios. Y pagaré el precio de vivir sin límites. Sansón creía que podría seguir rompiendo reglas sin consecuencias por siempre. Pero su vida se convirtió en una espiral de violencia, de inmoralidad y de autodestrucción. Mató a 30 hombres por una apuesta que perdió. Incendió campos con zorros en venganza. Asesinó a miles con una quijada de burro. Se convirtió en un hombre temible, no porque tuviera control, sino porque había perdido todo límite. 20 años después, en Jueces capítulo 16, lo vemos visitando a una prostituta en Gaza. Un hombre supuestamente consagrado, con prostitutas, entre prostitutas, alcoholizándose. Lo que comenzaría con una pequeña desobediencia, terminó en un patrón de vida sin control. Finalmente, Sansón se involucra con Dalila, y Dalila lo presiona hasta que le revela su supuesto secreto. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré. Pero, ¿no fue su cabello lo que lo debilitó? Fue el hecho de que cruzó todos los límites que lo protegían. Cuando Dalila lo traiciona y los filisteos lo capturan, leemos en Jueces capítulo 16, verso 20, algo impactante. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Te imaginas? Vivir de tal manera que ni siquiera te das cuenta de que Dios ya no te acompaña, de que Dios ya no está contigo. Cuando fue apresado, a Sansón le sacaron los ojos y lo llevaron a la cárcel, pero la realidad es que él ya había perdido la visión desde hace mucho tiempo atrás. Sansón, el hombre fuerte, ahora estaba ciego y encadenado. ¿No estaremos viviendo como Sansón? Porque esta historia nos deja una enseñanza clara. No sigas cruzando límites pensando que siempre saldrás ileso. No ignores las señales de advertencia que Dios pone en tu camino. No pienses que siempre habrá tiempo para corregir el rumbo antes de la devastación. Porque siempre llega un punto donde ya no hay vuelta atrás. Saldré como las otras veces y me escaparé, dice la Escritura, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. No debemos jugar con los límites que Dios ha establecido. Pero aquí viene la gracia de Dios. Sansón había perdido todo: su fuerza, la vista, su propósito, pero no había perdido la oportunidad de clamar. Entonces clamó Sansón a Dios y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme una vez más. Y Dios le extendió misericordia. Sansón, el hombre que cruzó todos los límites, aún él tuvo un último momento de redención. Y lo que es sorprendente es que en Hebreos capítulo 11, en el Nuevo Testamento, Sansón aparece en la lista de los héroes de la fe. No porque haya sido perfecto, sino porque en su último aliento se volvió a Dios. No sabemos cuándo daremos nuestro último aliento. No sabemos si hoy es nuestro último día de vida. Pero sí sabemos que hoy puede ser el primer día de una nueva vida en el propósito de Dios. Si tú que me estás escuchando te has alejado, si has estado cruzando todos los límites,
si has estado jugando con fuego, pensando que nunca te quemarás. Hoy es un buen día para detenerte. Hoy es un buen día para clamar a Dios antes de que sea tarde. Hoy podemos decir como Sansón: Señor, acuérdate de mí, te ruego, y fortaléceme una vez más. Porque la gracia de Dios sigue disponible. Y los límites existen por una buena razón. No esperes más a darte cuenta de ello. Yo soy Mauricio Sánchez Scott. Y recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Búsqueda Interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de Marta de Baile.